es Miguel Ángel Rengifo, escritor, periodista, investigador de la localidad. ¿Qué mismo es la cultura? La cultura que ha sido comprendida como ese extenso bagaje de lo convencional, al creer que solo son las manifestaciones plásticas, artísticas, relegando un poco al folclore popular y a esa forma tan espontánea de demostrar como la trastienda de la cultura. Los Molinos de Montserrat se ha convertido en lo contemporáneo en una de las partes fundamentales en el desarrollo de la cultura a través de sus distintas formas de expresión. Tenemos un teatro, tenemos un museo, tenemos lógicamente el albergue de intelectuales, de pensadores y de artistas que van desde esa preocupación y desde nombres tan particulares como los hermanos Franklin y Leonardo Barriga López, que a partir de la década de los 60, en esa convulsión cultural que significó el tomarse la cultura como una de las herramientas fundamentales para los jóvenes de la época, hasta hoy quizás ha visto un crecimiento y una referencia muy fundamental. A partir de la década de los 90, con el entusiasmo del ingeniero José Meitaler Quevedo, que hasta ahora sigue siendo el adalid de este periódico que se llama Molinos de Montserrat, que es el único periódico cultural que difunde y genera pensamiento y genera esa preocupación, y ha sido también uno de los referentes. Antes lógicamente de existe otra iniciativa, una revista cultural, la revista Letras de Cotopaxi, que tuvo el entusiasmo de lo que significó y lo que significa Letras del Ecuador, con grandes talentos intelectuales que han aportado y que han estado pues insistentemente reflexionando sobre la gran pregunta existencial: ¿qué mismo es ser latacungueño y qué mismo es este entorno y esta ciudad? A veces el gentilicio tiene sus excesos y tiene sus extremos. El profundo nacionalismo puede a nosotros abocarnos a ciertos excesos y ciertos fanatismos. Voy a ser muy enfático en una reflexión que hiciera Lalo Freire, librero, una persona muy entusiasta. El latacungueño es el que se queda y el que lucha a pesar de la adversidad, el que se identifica precisamente con esta enjundia de ciudad, que primero fue villa y que en el desarrollo de su historia ha ido encontrando derroteros, aciertos y desaciertos que le han permitido al verdadero latacungueño afrontarlos y enfrentarlos. ¿Qué mismos somos? ¿Latacungueños o ciudadanos? Sí, creo que en esa identificación de ciudadanía, en ese carné de ciudadanía, está el hecho de que muchos son latacungueños o se nombran latacungueños, pero poco o nada se interesan por conocer nuestras raíces. Hace falta estar fuera, hace falta estar en un extremo, en un margen, para ahí sí reconocer, porque existe la añoranza, porque existe la nostalgia. Me parece que eso vivifica un poco el ejercicio, no sé si intelectual, pero si es que uno va a preguntar a un migrante o a una persona que se ha privado de convivir su espacio, como decía la película de Argentina de Martín H., ¿no? La patria no es más que el silbo del amigo en la esquina, o el encuentro en la tienda, o el encuentro en el parque. Eso es la patria. ¿Qué es ser latacungueño? Quizás es esa convivencia, y no muchos han nacido aquí, pero han amado y han dado y expresado un montón de sentimientos y de luchas para el engrandecimiento de esta ciudad. Latacungueño no creo que sea simplificado con el mote del Mashca, es mucho más que eso. El latacungueño o latacunga es más que chucchucaras, más que mama negra, más que queso de hoja, más que ayuyas. Y ese cliché como que no, o sea, nuestro cielo es mucho más amplio y ajeno porque somos más. Somos reconocernos en esa cualidad especial que tiene el latacungueño de ser demasiado hospitalario. ¿Cómo te explicas que en 1820, 24, un 2 de mayo,
Esta ciudad albergó a más de 2000 soldados y que ahora no tengamos la capacidad para recibir una delegación tan mínima de 80 personas, donde para la época le significó que cada uno aporte con lo que tenía y sumándose a una causa libertaria, no solo por el fanatismo que pudieron tener ante Sucre o ante la idealidad de Bolívar, que tampoco es que la contradecimos, pero muchos hemos sentido esa raigambre de estar en un escenario y en un espacio político, cultural, participativo a nivel de región. Vicente León fue precisamente uno de los representantes en las Cortes, ¿no?, en el Perú. Ignacio Flores fue uno de los, fue evidentemente el primer presidente de Bolivia. Y así existen un sinnúmero de parámetros que nos hacen pensar el aporte que hemos tenido nosotros por gentilicio, es decir, por haber nacido en esta ciudad y habernos destacado en otros escenarios y espacios. Se me ocurre el caso particular de Rumazo González, que se ha convertido en el escritor de los patriarcas de América. Alfonso Rumazo González es un intelectual de una talla increíble que nosotros, los propios latacungueños, no hemos sido capaces de tener esa honestidad intelectual de reconocerlos, ni siquiera en una simple microbiografía. Y ahí existen otros nombres, el caso particular de Paul García Lanas, que también ha estado muy preocupado desde su posición de artista, desde su posición de sensible investigador. Porque llamarse historiador, sí es un título que uno tiene que saberlo representar. Por eso es que lo espontáneo a veces es muy criticado. Lo anecdótico de encontrar, creo que en el único lugar en el mundo, una virgen con 2 niños, ¿no? Y que luego vamos a detallarlo, y que advierte al hecho de que en primera instancia la Virgen de Montserrat, que advocada precisamente a la orden jesuita, ¿sí?, y luego pues como lo dice la historia, a su expulsión del país, esto fue administrado luego por los dominicos, y esa es la explicación por la cual tiene esas dos referencias simbólicas, pero que nos parece muy importante, ¿no?, y que destaca muchísimo dentro de la representación del arte religioso en nuestro país y, por qué no decirlo, en el mundo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor Narváez, Narvico, por Víctor Narváez, latacungueño, y me encuentro en Tilipulo, en un monasterio del siglo XVII, con mucha historia, dentro de la parte emancipadora de la ciudad, así como también un cuartel general de arte. Aquí nació el grupo Sal y Mileto, exactamente en octubre del año 94 del siglo pasado. Y pues tuve la suerte de ser convocado para estar aquí en esta casa, para hacer música algunos días, para ver el sol, y en un encuentro de bohemia y de poesía, hacer las primeras 15 canciones de un grupo que tenía que sonar solamente una noche, pero ya va más de 20 años. Nos despedimos de hace 20 años, pero en este año como que resucitamos nuevamente con el trío que quedó. Más o menos el grupo base de Sal y Mileto era el grupo Siembra. Estaba César Albarracín, Jorge Luis Rosero, percusionista menor, Paul Segovia y conmigo, éramos Siembra. Pero por cuestiones de estudio fuimos a Quito, otros éramos ya profesionales y estábamos en diferentes partes del Ecuador.
como digo en la canción, ¿qué te puedo contar, sol, si la mar me olvidó? Ya han pasado 25 años, creo, un poco más. Y pues después de haber compartido líneas melódicas, acordes, de avis clasificados, de Mi Fusil, de El Viaje, de Ecuatoriano que triunfa en New York, de Panelita, San Camilo. Cada canción tiene múltiples historias y todo el repertorio que se hizo aquí y luego el trío, y más allá del trío hasta el 3, que fue, digamos, el disco que debía haber sonado por todo el mundo. Igual sigue sonando. Con el deceso de Paul tuvimos un luto de un año bien duro, bien triste. Sin embargo, Salim-Leto prosiguió, y lo fantástico es de que en el 94 había gente que tenía 12, 15 años y nos escucharon hasta el siglo actual, hasta el año 2000, 2005, e iban naciendo otras generaciones, y Salim-Leto es un referente musical en todo el país y mucho más aquí en Latacunga, a tal punto de que hay una incidencia, eso noto yo, dentro de los estudios musicales, y pues aparecen algunos grupos de jóvenes con mucho talento. Eso es lo que yo veo aquí en Latacunga y Cotopaxi, especialmente en Latacunga, más. Músicos con mucho talento, académicos, estudiosos, y no solo de la música, sino de la imagen, de la fotografía, de la literatura. Y pues como que siguen los pasos de Salim-Leto, y también le dan un contexto muy original, sui generis, muy propio. Salim-Leto generó un ritmo nuevo, un género nuevo, que es el rock libre ecuatoriano. Pero quizás no se dan cuenta de que ese es un producto híbrido, pues la unión de gustos musicales, de músicos. César es académico, Paul era un músico vanguardista, le gustaba mucho el folclore latinoamericano, a mí también me gusta el folclore latinoamericano, pero mi fuerte era el rock clásico. También tengo academia, historias académicas. Jorge Luis, un rockero clásico empedernido. Peque Andino estaba en la nota del punk. Igor Icaza, ni se diga, él estaba en death metal y la parte fuerte, ¿no? Entonces esa unión de gustos es lo que es el rock libre ecuatoriano. Los grupos que existen actualmente en Latacunga, como María Limosna, Blas, Zambuca, hay grupos de Salcedo, no me recuerdo los nombres, tienen un talento interesante, muy interesante, que tratan de dejar huellas, no exactamente seguir los pasos de Salim-Leto, porque es absurdo decir eso, ¿no? Pero hay incidencia. Yo veo bastante futuro musical, existe futuro aquí en Latacunga especialmente. Entonces requieren más apoyo, y por carácter mismo ser más humildes en su demostración del talento. Hola, soy César Albarracín, latacungueño, y formo parte de esta hermosa locura cultural, musical, con los Salim-Leto, una historia que empezara en el año 1994. En
esta infraestructura, en este antiguo monasterio de Tilipulo, con una experiencia maravillosa, con grandes amigos, con grandes músicos. En principio fue una idea, una locura de entre Paul y Pequi de fusionar música que se pudiera hacer acá en Tilipulo, traer instrumentos, conocer de la poesía y empezar a crear música con esa lírica, con esa poesía que tenía el Pequi, ¿no? Y la intención era tener ese concierto a la semana siguiente, después de encerrarnos aquí como 3 días con algunos refrescos y otras golosinas para poder incentivar un poco la creación y presentar esta propuesta en una sola noche en la Tacunga. Yo creo que hay un antecedente importante que comentar. Obviamente con Paul, con Víctor, con Pequi, ya teníamos una amistad a finales de los años 80. El Pequi era director del Grextec, el grupo de teatro experimental. Al 94 fuimos invitados a este monasterio y fue en este espacio donde pasamos alrededor de 3 días, si la memoria no me equivoca, a componer los primeros temas que constan en el disco 0 de Salim Mileto. Panelita, a propósito de un día común, avisos clasificados, El Principito, ustedes conocen más que nosotros de esa historia. Esos temas que he creado en su mayoría en este espacio, que tiene una magia y una fuerza muy grande, ¿no? Dentro de su historia y de lo que ha sucedido acá. Para nosotros es muy representativo lo que sucedió en Salim Mileto en este espacio, ¿no? Volver acá sigue siendo mágico, sigue siendo nostálgico en ciertos momentos, de ciertos espacios. Entonces, Tilipulo es esa parte primordial de la historia latacungueña y con Salim Mileto, de esa historia que formó esta banda de culto como se la conoce, ¿no? No lo digo yo, lo dicen ustedes y el público, que es lo más importante que tiene la banda. Bueno, desde 1994, siglo pasado, hasta el 2017, hay tantos años que han transcurrido, pasado mucha agua bajo el puente de la cultura y la música latacungueña. Considero que hay una nueva juventud, que hay una nueva propuesta bastante interesante que en la Tacunga se está representando. Creo que estamos al borde, tal vez con estos nuevos amigos, con estos nuevos grandes talentos, grandes músicos que tiene la Tacunga, de explotar esta nueva propuesta. Esperemos, tengamos calma, creo, y la paciencia nos va a permitir tener una nueva representación de la historia de un novísimo, si se quiere, rock nacional, rock latacungueño, y con unas nuevas propuestas literarias que deben estar acordes a la nueva política, a la nueva geopolítica que vive el Ecuador ahora, ¿no? A nosotros nos tocó vivir otras circunstancias, hoy son distintas, y a eso tiene que cantarse, a eso tiene que decirse, tiene que haber un mensaje bastante contundente a lo que hoy se vive en el país, política, culturalmente, ¿no? Pero creo que hay un avance importante con estos amigos que les comento, y están haciendo unas fusiones espectaculares. Tengamos paciencia y estoy seguro que antes de que llegue el 30 vamos a tener grandes sorpresas con los talentos latacungueños. Suerte, un abrazo para todos los amigos y el público que siempre nos ha seguido.
Soy Manuel de Jesús Guerrero Pérez, artista plástico, nativo de esta ciudad, latacungueño. Desde niño ya sé que dibujaba porque lo hacía en el lodo, con los dedos, en el agua. Era capaz de tener en los dedos de la luna porque en la coche se veía todo. Entonces hacía muñecos, con barro, con cascajo, tallaba. Me daba modos desde un niño, construía máquinas simples porque mi padre fue mecánico. Entonces pasaba ahí fastidiando, cogiendo los instrumentos. Me hacía mis mismos juguetes, casi muy poco me compraba. Mis hermanos compraban juguetes, pero a mí no, porque me gustaba construirlos. Las artes humanísticas integran, moldean, equilibran el ser humano. Si no somos solo zombies. ¿Sí? Entonces esa es mi trayectoria. Bueno, tengo varias posiciones que no sé por dónde darles un currículum que tengo por ahí, que un rato les entregaré de lo que se ha hecho. Bueno, manejo muchas técnicas, no solo pintura al óleo, acuarela, serigrafía, grabado, escultura. Varias habilidades tengo en ese sentido. Hay que crear sus propios íconos, sus propios formas, sus propios diseños, su identidad. Entonces muy poco, entonces otros lo hacen, pero lo más fácil es bajar y sentir ya está. Entonces no correteamos, no viajamos, no vemos mismo la ciudad, no vemos el campo. Entonces el artista tiene la capacidad tal vez un poquito más, es más sensible de ver lo que no vemos la gente normal, caminamos. Pero el otro está oyendo, está oliendo, está palpando, está mirando, lo que se nos pasa por ser percibido. Entonces ahí va la profundidad del respeto a la naturaleza, al entorno, lo micro y lo macro. Entonces ellos llegaban al perfeccionismo, pero igual eran también irónicos porque también sufrían duro, no era todo belleza, eran presionados. Entonces ahí influye mucho religiones, política, apropiarse de la religión para manejar políticamente a los pueblos. Eso viene de generaciones en todo el mundo. Por aquí tengo una pintura de un artista, un grabado que tengo acá, que es famoso, el pinta el feísmo. Tenemos Miguel Barea, también por acá. Entonces sí ha cambiado de nuevo a las generaciones que están innovando y hace pensar hasta los clásicos, a los anteriores, que se tienen que convivir, conjugan para poder expresar, estallar. Pocos se quedarán en lo tradicional de la expresión artística. Si hasta en la danza se descuartiza, desdoblen, rompen el espacio, tienen otro escenario, otra visión, otra vitalidad. En la música, en la poesía. Entonces se expanden, es porque queremos decir esto, expresarnos esto, porque si me tengo guardado, no digo nada, no pasa nada. Y es solo mío, pero no salió para nada. Y si algo tendrá que servir de algo, aunque sea decir, es bonito, es feo, es horrible. Pero tiene que provocar, tiene que decir algo. Si no dice nada, pues no sirve. Entonces sí ha cambiado hasta la generación anterior, la actual. Entonces hay una conjugación, hay influencias. Hay otros que se mantienen en su línea, pero desgraciadamente no hay ánimos, o tal vez se acaban las energías por la edad, por la vejez, o por que no queremos ver, nos tapamos los ojos, no sentir que hay frío, que hay hambre, que hay desesperación, hay ansiedad, hay enfermedades. Entonces ese es el pintor irreverente que se da cuenta, que no hace la veña, lo que pase, nos pase. Entonces en eso creo que sí hay cambios, sí ha influido mucho, sí hay cambios tanto en la generación anterior como en la actual. Y tiene que seguir habiendo cambios, no quedarse estáticos. Que se respeten a sí mismos y respeten al resto, por si no nos respetamos no pasa nada. También nos dejamos llevar. Abrir bien los ojos, ser activos y soñar, porque dejamos de soñar, nos dan soñando. Tener ganas de vivir, porque una sola vez se vive y hay que hacerlo bien. Estudiar, trabajar, ayudar, apoyar cuando se tenga espacios, porque nada es de nadie, todo es de todos, en cierta palabra. Claro que es una utopía, pero debería ser así. ¿Por qué tiene que ser tan cruel? Si podemos hacer algo. Si no hacemos nada, es una vaguería. Algo hay que hacer en el día, cada minuto algo que justifique el derecho a tener un vaso de agua. Si no, no hay derecho y exigir nada. Algo para uno y para todos. Y estar, pero activo siempre. Felicidades. Cual grácil gaviota, en rumbo hacia el cielo, mi pluma te escribe bordando luceros.
haciendo tu imagen un claro destello, ternura estrenada de un oculto anhelo. Mi boca es paloma para tus arrullos, mi cuerpo un capullo para tus ternezas. Mi alma en tus manos será blanda cera o una brasa ardiente, como tú prefieras. Serás relicario prendido a mi pecho, eterno en mis sueños y en mis ilusiones. Serás siempre dueño de todos mis versos, así no te mire, así no te toque. O solo espejismo de vanas visiones, rocío escapado de un cristal terizado. Será todo aquello como tú prefieras. Bueno, yo me llamo Fanny Eugenia Tapia. Mi lugar de nacimiento es Tuacaso, es una parroquia pequeñita de aquí del Cantón Latacunga. Empecé a escribir más o menos a los 12 años. Normalmente la poesía que hacía era para mi madre. Y luego en el colegio pues tuve un profesor que creyó que yo tenía una vena poética y me incentivó a seguir escribiendo. Él se llama Leonardo Barriga López. Iniciamos un grupo que se llamaba Génesis, que era un grupo como que la extensión de personas, de poetas adultos, que se llama Galaxia. Entonces empezaron a reunirnos y formamos el grupo Génesis. Además de eso, pues desde los 13 años igual hicimos danza. Formamos el primer grupo de proyección a folclore de la provincia, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente me integré al grupo de escritoras del Ecuador, en donde pude ser presidenta. Y bueno, siempre hemos estado con muchas compañeras escribiendo porque somos específicamente mujeres las que nos reunimos y escribimos. Y definitivamente el escribir de acuerdo al enfoque que se le dé es lo más privado de las artes. Realmente, porque el poeta o la poetisa tiene miedo de desnudar sus sentimientos ante un público y el resto de gente, porque es completamente privado. Bueno, mi género es más que nada romántico, es bastante triste. Mis fuentes de inspiración, en primer lugar, bueno, en forma cronológica, mi madre, mis hijos, luego el amor romántico, uno de los mejores representantes y ganador de un premio, Miguel Ángel Rengifo, muy buen poeta. No es necesario ser un hombre viejo para tener una madurez poética como la que él tiene, y muy merecidamente el galardón que obtuvo hace 2 años, realmente. Hay muy poca gente joven que escribe, o le pasa lo mismo que me pasaba a mí. Le da vergüenza que la gente conozca lo que escribe. Y de pronto se quedan ocultos muchos valores. Por eso es necesario incentivar tanto a la lectura como a la creación poética. No es necesario ser jueces de uno mismo cuando se escribe, porque el peor juez es serlo de uno mismo. Y si vamos a juzgar la valía de nuestros escritos, no vamos a sacar nunca, y eso no está bien. También hay que dejar de ser un poco egoístas, porque las cosas que nosotros escribimos debemos compartir con otra gente. Si bien es cierto que el poeta desnuda su interior,
se pone vulnerable ante la gente, no es menos cierto que al no compartir eso, se convierte en una persona egoísta. Y los artistas o quienes cultivamos artes no somos egoístas. Entonces, a todos los jóvenes que escriban, por favor publiquen. No dejen de escribir, no dejen de leer y no dejen de compartir. Alumbrarán en la oscuridad.